Hola amigos, Jorge Fernández trae para ustedes una explicación de cuáles son las sustancias derivadas de la testosterona que nos pueden ayudar a un mejor desempeño en el deporte. A este tipo de sustancias le llamamos anabólicos, androgénicos, esteroides. Y todas esas sustancias son sintéticas. Se fabrican en un laboratorio a partir de la testosterona o de alguna forma de la testosterona. Por eso nosotros tenemos en los anabólicos esteroides tres familias. La familia de la testosterona, la familia de la 19-nortestosterona y la familia de la dihidrotestosterona. Cada una de estas familias le ofrecen al atleta diferentes beneficios. Tienen diferentes formas de utilizarse para diferentes metas y también tienen diferentes efectos secundarios. Vamos a platicar a fondo de cada una de estas sustancias. Iniciemos con los anabólicos derivados de la testosterona. Los anabólicos derivados de la testosterona tienen los siguientes beneficios. Primero, son excelentes anabólicos. ¿Cómo se mide esto? Con retención de nitrógeno. Se cuantifica, la cantidad de nitrógeno que uno ingiere con la proteína de la dieta y se cuantifica cuánto nitrógeno se excreta en forma de urea y en otras vías corporales. Con eso se sabe si estamos en balance nitrogenado positivo, si estamos en anabolismo. Y este tipo de anabólicos son excelentes para eso. Punto 2. Como la testosterona y sus derivados tienen receptores en todo el cuerpo, también tienen receptores en el sistema nervioso. Cuando un atleta utiliza este tipo de sustancias, logra una sensación de bienestar, logra una sensación de poderío que le hace desempeñarse eficientemente en un deporte. Punto número 3, produce aumento de la libido. ¿Qué es la libido? El deseo sexual. Entonces, la testosterona es la hormona que promueve la libido, el deseo sexual. No solo ella, tiene que apoyarse con niveles normales de estrógenos. Más adelante platicaremos un poco de esos temas. Punto número 4. Como la testosterona tiene receptores en el cerebro, también aumenta la agresión. Pero no entendamos mal, no la agresión para pelear con otros compañeros, no, la agresión bien dirigida a una sesión de entrenamiento intensa, a una sesión de entrenamiento bien concentrada y a la hora de la competencia un mayor deseo de ganar, de triunfar. Bueno, también punto número 5, logran mejor recuperación después del entrenamiento. Vamos a ver que los músculos mejoran su capacidad de captación de creatina y eso hace que podamos entrenar más intensamente y recuperarnos más rápidamente para hacer 2 o hasta 3 sesiones de entrenamiento por semana para cada grupo muscular. Hay más beneficios aún. También, como ya lo dijimos, la persona que utilice estas ayudas ergogénicas aumenta su capacidad de almacenar fosfato de creatina en los músculos. Mejora la sensibilidad a la insulina y el uso de los carbohidratos en el entrenamiento para lograr sesiones más intensas. También nos da aumento de la densidad de los huesos. En los huesos, en el esqueleto, hay receptores para testosterona y la persona que usa estas sustancias va a lograr mayor síntesis de proteína ósea y mayores depósitos de calcio y fósforo, logrando por lo tanto un esqueleto más fuerte, más saludable, que resista las cargas de entrenamiento y que haya menos facilidad de fracturas. Todos los anabólicos esteroides, también esta familia, logran un aumento en la producción de glóbulos rojos. El nombre técnico es eritropoyesis. Se forman eritrocitos. Cito quiere decir célula, eritro quiere decir rojo. Se forman más glóbulos rojos, aumentando nuestra capacidad aeróbica y permitiéndonos series de entrenamiento intensas con descansos cortos.
de 60, 90 segundos para repetir la serie de entrenamiento. También aumenta la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? El primer paso para perder grasa corporal. Aumenta el rompimiento de triglicéridos en los adipocitos del tejido adiposo para que se liberen en forma de ácidos grasos a la sangre y lo puedan tomar más fácilmente los músculos para utilizar esos ácidos grasos como fuente de energía para fabricar ATP. También estas hormonas, estas ayudas ergogénicas, pueden activar el receptor de cortisol, bloqueándolo. Entonces, evitando el catabolismo en cierto grado. Esos son los beneficios de este tipo de sustancias. Estas sustancias son medicamentos. Por lo tanto, además de beneficios, si no se utilizan de la manera correcta, en la dosis correcta, con los tiempos correctos, pueden causar efectos secundarios. ¿Qué efectos se pueden causar con el uso de estas sustancias que vienen de la familia de la testosterona? Tienen un fuerte efecto androgénico. Son anabólicos, androgénicos, esteroides. ¿Qué quiere decir anabólico? Que construye mi cuerpo, que me aumenta la masa muscular, por lo tanto me aumenta la fuerza, la resistencia y el desempeño deportivo. Pero también son androgénicos, generan caracteres sexuales masculinos secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los genitales en el hombre. ¿Cuáles son los secundarios? Que el hombre tenga barba, bigote, la voz más grave, la piel más gruesa y un carácter un poco más agresivo que el de la mujer. Bueno, estas sustancias aumentan los caracteres masculinos secundarios, son androgénicos y por lo tanto pueden causar en personas sensibles con predisposición a alopecia, que es calvicie. Pueden causar acné, que son barritos. Pueden causar en la mujer que utilizar estas sustancias, que no las debe usar, las de la familia de la testosterona o diferentes formas de testosterona, hirsutismo. ¿Qué es hirsutismo? Vello facial. También podrían causar en la mujer hipertrofia de la laringe y cambios en el tono de la voz. La voz se va a hacer más grave. Bueno, otro efecto secundario es que estas inciden en el metabolismo del colesterol, aumentan el colesterol de baja densidad, que acostumbramos llamar el malo, y bajan el colesterol de alta densidad, que acostumbramos llamar el colesterol bueno. Todas estas sustancias, incluidos los que vienen de testosterona, inhiben el eje hipotálamo, hipoficiario, testicular. ¿Qué quiere decir esto? Que inhiben nuestra producción natural, endógena, de testosterona. Cuando terminemos el uso de estas sustancias, el eje se va a recuperar y la persona que las haya usado va a volver a fabricar testosterona natural, testosterona endógena. Para eso se requiere, para acelerarlo, una adecuada terapia postciclo, con medicamentos que vamos a comentar un poco más adelante. También este tipo de sustancias en sangre, cuando están muy elevadas, los derivados de testosterona se convierten en el estrógeno más potente que hay, el estradiol. La reacción química que convierte la testosterona en estrógeno se llama aromatización y depende de una enzima que se llama aromatasa y convierte nuestra preciada testosterona en la hormona feminizante, el estradiol, causando en el atleta que use dosis inadecuadas de estas sustancias retención de agua, aumento de grasa en caderas, pecho, aumento de agua en el tejido vascular, en los vasos sanguíneos, aumento de la presión arterial y probablemente dolores de cabeza. Si el estrógeno es suficiente, ni de menos ni de más, coopera a la libido, al deseo sexual. Pero si el estrógeno está muy elevado, la libido, el deseo sexual, disminuye. También estas sustancias se pueden convertir en una hormona mucho más potente que se llama dihidrotestosterona.
El mecanismo para que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona es gracias a una enzima, a una proteína que se llama 5-alfa reductasa. ¿Qué le hace a la testosterona? La reduce. No es que la haga más chiquita, es una reacción química que se llama de óxido reducción y convierte nuestra apreciada testosterona en dihidrotestosterona, más potente, más anabólica, pero no en el músculo. En el músculo hay una enzima que destruye la dihidrotestosterona. ¿No es anabólica ahí? ¿Dónde es anabólica? En tejidos propios del hombre como la próstata. Y puede hacernos crecer la próstata. Hipertrofia prostática benigna. También puede aumentar la seborrea, la producción de grasita por las glándulas sebáceas de cada folículo piloso, de cada vellito de nuestro cuerpo. Y si hay genética y esto sucede en el cuero cabelludo, va a causar alopecia. Entonces, los derivados de la testosterona son medicamentos muy seguros si se utilizan correctamente. Si se utilizan en dosis demasiado elevadas, aromatizan y se convierten en estradiol, causando los efectos secundarios que ya platicamos. Si se utilizan en grandes cantidades, se reducen y se convierten en dihidrotestosterona, causando otro tipo de efectos secundarios, androgénicos. La molécula de testosterona se descubrió en 1935 y se empezó a sintetizar. Y se encontró en los años 40 que si a alguien se le daba testosterona pura por vía oral, pasaba del intestino a las venas mesentéricas, que llevan todo lo que entró por vía oral al hígado, y el hígado metabolizaba la testosterona. No había buena biodisponibilidad para la testosterona pura aplicada directamente en forma pura de manera oral. ¿Qué hicieron los químicos? Modificaron la testosterona para que sobrevivieran al efecto inhibitorio del primer paso por el hígado. Posteriormente, los químicos hicieron muchas más modificaciones en la testosterona. ¿Dónde puede el químico modificar la testosterona? En cualquier carbono de esta estructura de 3 anillos de 6 carbones y un anillo de 5 carbones. Para que la testosterona pueda sobrevivir al primer paso hepático, el cambio que hicieron en general los químicos es agregar en el carbón 17 un radical metilo, un carbón con 3 hidrógenos. Puede ser un radical etilo para otro tipo de medicamentos. Por eso, en general, estas sustancias que tienen este cambio se llaman 17 alfa alquilados. Alfa es la posición del radical con respecto al plano de la molécula. Entonces, los anabólicos androgénicos esteroides, para que puedan utilizarse por vía oral, la gran mayoría son 17 alfa metilados. Vamos adelante. ¿Qué anabolizantes orales que vengan de la testosterona se pueden utilizar? Podemos utilizar metiltestosterona, el primero que se sintetizó en los 40. Después, Dianabol, esa es una marca. El nombre correcto, el nombre químico, el nombre técnico que nunca va a cambiar es metandienona o metandrostenolona, cualquiera de esos dos nombres. Otro es Andriol, es marca, es un anabólico que tiene otro cambio, tiene un éster unido a la molécula básica. Esa testosterona está en forma de un decanoato de testosterona. Y finalmente, hay otra marca, Alotestin, Stenox, nombre técnico fluoximesterona, que también deriva de la testosterona. Bien, amigos, con esta introducción ya estamos en disposición de explicarles a ustedes qué es el Dianabol, marca, que es la metandienona o metandrostenolona, nombre técnico. La metandienona es una hormona anabólica androgénica. Eso se mide. Se determina un índice anabólico androgénico. Es un grupo de números separado de un segundo grupo de números por 2 puntos. El primer grupo de números es el índice anabólico y el segundo es el índice androgénico con respecto
a los de la molécula original con respecto a la testosterona. Entonces, la testosterona es tan anabólica como androgénica. La relación sería 1:1, o 10:10, o 100:100, o 1000:1000. Pon la escala que gustes, pero es tan anabólica como androgénica. ¿Cómo se midió esto? Por ahí en los 30s, 40s, se estudió un grupo de ratoncitos, se sacrificaron y pesaron cuánto pesaba naturalmente su próstata y cuánto pesaba un músculo esquelético. Posteriormente a otro grupo de ratoncitos les dieron estas sustancias y los hicieron entrenar, los hicieron correr, los hicieron nadar para que se desarrollaran sus músculos. Los sacrificaron y volvieron a pesar la próstata y el músculo y encontraron que ambos habían aumentado de peso, ambos habían aumentado de tamaño. ¿Cuánto? La misma tasa cada uno de esos órganos. Por eso la testosterona es tan anabólica como androgénica. ¿Qué están haciendo los químicos que fabrican anabólicos a partir de la testosterona? Quieren mejorar el efecto anabólico, el que busca el atleta, para hacer hipertrofia muscular, fuerza y resistencia, pero sin aumentar el efecto androgénico, para no sufrir de hipertrofia de la próstata, de acné, de calvicie, cosas que ya platicamos. Bien, el dianabol, la metandienona, es mucho más anabólica, 100:200, que androgénica, 40:60, la mitad de androgénica que la testosterona y el doble de anabólica que la testosterona. Bueno, esta es la molécula de la metandienona. ¿Por qué se llama así? Dien, porque tiene 2 dobles ligaduras. Aquí está el nombre técnico. Un poco más les vamos a ayudar a que, comprendan esos nombres, para que entiendan esos nombres. Bueno, vamos un poquito más adelante. La metandienona es el anabolizante oral más usado como ayuda ergogénica en todos los países, en todos los tiempos. Se desarrolló gracias a la actividad de un médico que fue el médico del equipo olímpico de levantamiento olímpico de los Estados Unidos, el doctor John Ziegler, que con la ayuda de los laboratorios Ciba Pharmaceuticals, en 1955 desarrollaron el dianabol. Para 1958 ya estaba a la venta en todas las farmacias de Estados Unidos. ¿Qué sucedió entre 55 y 58? Ciba tuvo que cumplir con estudios en animales, en humanos, para determinar los beneficios de esta sustancia, para determinar que no tuviera efectos secundarios graves, para determinar su dosis letal media. Inclusive no la tiene. Es un medicamento bastante seguro. Originalmente la dosis que recomendaba el doctor Ziegler era de 15 miligramos diarios para un atleta, por un periodo de unas 6 a 8 semanas, para lograr fuerza y resistencia. La Secretaría de Salud, por así decir, de Estados Unidos, la FDA, Food and Drug Administration, fijó su postura en 65, 10 años después de su descubrimiento, diciendo que el dianabol, la metandienona, es un medicamento útil para tratar la osteoporosis en la mujer posmenopáusica. Cuando una mujer pasa a la menopausia, su ovario deja de producir hormonas sexuales, entre ellas estrógeno, estradiol, que es la hormona que mantiene la salud de los huesos en la mujer y en parte en el hombre también. Si la mujer no la produce porque llegó a la menopausia, sus huesos van perdiendo densidad y la van exponiendo a más riesgo de fracturas y a más riesgo de muerte prematura. ¿Para qué se usó el dianabol en esos tiempos, en los 60? Para tratar la osteoporosis posmenopáusica. Para 1970, Ciba ya había perdido los derechos de patente y entonces otros laboratorios empezaron a fabricar genéricos. ¿Qué laboratorios norteamericanos? Par, Bar, Volar. Son laboratorios farmacéuticos establecidos, certificados. Son laboratorios en los que podemos confiar, como Ciba
Organon, etcétera, en que el medicamento contiene exactamente lo que dice la etiqueta. Más adelante les vamos a platicar sobre estas características de laboratorios certificados establecidos en contraposición con laboratorios clandestinos que fabrican anabolizantes para el atleta y no cumplen las reglas de higiene, no cumplen las reglas de seguridad. Bueno, ¿cuándo se perdieron los derechos de el Dianabol? Los derechos de patente por parte de CIBA, perdió interés la compañía en seguirlos fabricando porque ya no les daba el mismo rendimiento económico. Aunado a esto, en 1967 el Comité Olímpico prohibió el uso de anabólicos en el deporte. Todavía no existía la WADA, la World Anti-Doping Agency. Esta se fundaría en 1999. Esto hizo entonces que CIBA suspendiera la fabricación de la metandienona, el Dianabol, en 1983. Pero la demanda por parte de los atletas seguía adelante. Esto dio lugar a que laboratorios clandestinos se hicieran cargo de satisfacer esa demanda. CIBA, otros laboratorios fabricaban este medicamento en tabletas de 2,5 a 5 miligramos. Algunos laboratorios veterinarios, porque se usan en animales también esta sustancia, la fabricaban en concentraciones de hasta 25 miligramos disueltos en aceite para aplicación por inyección intramuscular. ¿Cómo se logra eso? Pues nuevamente haciendo cambios en la molécula. Para que un anabolizante de testosterona se pueda inyectar y tenga una vida media prolongada, explicaremos qué es eso, se hacen cambios ahora en el carbón 17, pero en posición beta, agregando una sustancia que se llama éster. Vamos un poquito más adelante. Cambios ahora se hacen en la molécula en muchas partes. ¿Qué cambios se hicieron en la metandienona? Pues se le agregó el radical metilo en posición alfa sobre el carbón 17 para que se pueda usar por vía oral. Y aparte se le agregó una doble ligadura que mejora, como vimos, el poder anabólico, el doble de testosterona, bajando el poder androgénico, la mitad de la testosterona. La metandienona, entonces, es una forma modificada de la testosterona. Se le puso, repetimos, un grupo metilo en posición alfa en el carbón 17 para que resista el primer paso inhibitorio por el hígado, para que resista el metabolismo hepático. La metandienona, entonces, también, para diferenciarla de la testosterona, se le introdujo un doble enlace, una doble ligadura extra entre el carbón 1 y 2. Eso hace que sea más anabólica y menos androgénica. Además, esa introducción de esa doble ligadura reduce la afinidad del Dianabol, de la metandienona, por las proteínas ligadoras de hormona, que se unen a las hormonas para que puedan circular en sangre y estén protegidas contra el metabolismo, aumentando su vida en la sangre. Pero entonces los músculos no la pueden utilizar. Estas sustancias tienen menos afinidad por esas proteínas ligadoras, por lo tanto, más Dianabol puede circular libremente en la sangre. El resultado de estas modificaciones es que la metandienona, marca Dianabol, es un anabolizante potente que actúa por el mecanismo de clase 1, que es copiar la información genética de todas las células del orden y número de aminoácidos que forman nuestras dos proteínas musculares contráctiles, la actina y la miosina, para ordenarle a la célula muscular que aumente la síntesis de esta proteína contráctil, que aumente la hipertrofia y la fuerza muscular. ¿Qué efectos secundarios puede causar el uso de esta sustancia? Bueno, la metandienona, como la testosterona, ¿de dónde deriva? Puede aromatizar, es decir, que la enzima, una proteína llamada aromatasa, cambia la metandienona y la convierte en una sustancia parecida al estradiol, la hormona feminizante.
¿Qué puede causar eso? Estimular la glándula mamaria para que crezca. Puede causar ginecomastia, que la glándula mamaria, mastia, crezca como la de mujer, gineco. También es posible que se retenga más agua, porque se retiene más sodio. Y si se retiene más agua, parte de esta agua está en los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial, causando dolores de cabeza. Y también puede causar la retención de grasa en pecho y caderas, distribución de grasa semejante a la femenina. Esto se puede prevenir cumpliendo con las dosis, cumpliendo con los tiempos de uso. La metandienona es una molécula muy similar a otro anabolizante que también procede de la testosterona y que se llama boldenona. Químicamente son muy parecidos, idénticos, a excepción del radical metilo en posición alfa en el carbón 17, que permite que la metandienona se usa por vía oral y la boldenona, que no tiene ese radical, sea inyectable. Si una sustancia no es 17 alfa alquilado, esto hace que se convierta, evita que se convierta en una sustancia que se llama metilestradiol. Es un estrógeno más potente que el estradiol natural del hombre y la mujer. El metilestradiol sería una sustancia similar a la metiltestosterona, más potente por su metabolismo en el hígado. También dijimos que estas sustancias derivadas de la testosterona pueden reducirse por la acción de la 5-alfa reductasa. Esta enzima convierte la metandienona en una sustancia parecida a la dihidrotestosterona. Se convierte en 5-alfa dihidrometandienona. Por lo tanto, es virilizante, es androgénica y puede causar en hombres sensibles alopecia, calvicie, acné, barritos e hipertrofia de la próstata, hipertrofia prostática benigna. Por eso esta sustancia, por ser virilizante, no tanto como la testosterona, pero ser virilizante, no se recomienda que se utilice en mujeres. Podría causar aumento del vello facial, aumento del vello corporal, cambios en el periodo menstrual y crecimiento del clítoris. Ni en el hombre ni en la mujer se pueden prevenir estos efectos utilizando un medicamento que bloquea el cambio de dihidrotestosterona, que se llama finasterida, o el de segunda generación, dutasterida, porque el mecanismo no es directamente por dihidrotestosterona, sino una sustancia similar, otra vía bioquímica. Mucho se nos ha dicho que estos medicamentos aplicados por vía oral son tóxicos para nuestro hígado. Es cierto. La gran mayoría de los anabólicos que se usan por vía oral y que son 17 alfa metilados pueden irritar el hígado. Ese cambio que el químico les hizo para que resistan el primer paso por el hígado y no se metabolicen ahí, puede causar crecimiento del hígado y otros padecimientos, que es peliosis hepática. Nombres extraños que iremos aclarando para ustedes poco a poco. Esto se puede limitar si se usan dosis moderadas, en periodos cortos de 6 a 8 semanas, monitorizando, vigilando, cuidando la función hepática. Todas estas sustancias también pueden aumentar el colesterol malo, el LDL, y bajar el colesterol bueno, el HDL, dando riesgo de arteriosclerosis, dando riesgo de hipertensión arterial, dando riesgo de crecimiento del ventrículo izquierdo del corazón y por tanto dando riesgo de ataque cardíaco. Todo esto se puede prevenir respetando dosis y tiempos. Finalmente, todos estos anabólicos son formas de testosterona. Entonces, cuando se aplican de manera exógena, nuestro cuerpo cierra su producción natural de testosterona. ¿Cómo se llama esto? Depresión del eje hipotálamo, hipoficiario, testicular. Esto se resuelve aplicando la correcta terapia postciclo con ciertos tipos de medicamentos para recuperar la producción natural de testosterona. Y eso sería, si no se utiliza la terapia postciclo, en un plazo de hasta unos 4 meses.
Si se usa la terapia, en un plazo de 30 días aproximadamente. La dosis entonces, la dosis es de 10 a 30 miligramos diarios, en promedio 15 miligramos, por 12 semanas. Esto va a causar disminución de la testosterona natural, 70%. Pero ya dijimos que esto se va a recuperar con la adecuada terapia por ciclo y si no se usa terapia por ciclo, en un plazo de unos 4 meses. Es importantísimo hacer la terapia por ciclo. Bueno, entonces las dosis que SIBA determinó para la osteoporosis eran tan bajitas como 5 miligramos diarios por periodos de 6 semanas, 8 semanas. Los atletas, dijimos, van a usar mínimo 10, máximo 30 miligramos diarios. 30 miligramos diarios por un periodo de 8 semanas. Se suspende el ciclo y se procede a la terapia postciclo. Esta sustancia todavía va a dar mejores beneficios para el atleta, beneficios de hipertrofia, de fuerza, de resistencia, si se mezclan con otro anabolizante. Puede ser decadurabolín, puede ser boldenona, puede ser trembolona. Más adelante les vamos a explicar cuáles combinaciones serían menos tóxicas, más ideales, dependiendo de la meta del atleta. Bueno, ya dijimos que este medicamento es virilizante, es androgénico. No se recomienda su uso en mujeres. Perdón. Metabolismo de la metandienona. Se metaboliza en el hígado, no en el primer paso hepático, pero posteriormente sí, por varias vías bioquímicas que ven ustedes aquí en nuestra gráfica. Y que para la gente interesada en conocer muy a fondo esto, se los vamos a ir explicando progresivamente. Una vez que una persona utiliza esta sustancia, ¿cuánto tiempo dura en sangre? Su eliminación es de horas, 3 a 6 horas, y se elimina por orina. Uno de los metabolitos del dianabol, de la metandienona, es hidroximetilado y ese sí puede permanecer en orina hasta 19 días posteriores a la última administración. El atleta que desee usar esto, ¿dónde consigue estos medicamentos? ¿Qué disponibilidad hay? SIBA Pharmaceutical, la fábrica original, el laboratorio certificado original, ¿qué lo fabricaba? No lo fabrica más en ninguna parte del mundo. Lo fabrican laboratorios clandestinos, pero como la legislación es diferente en diferentes países, donde se permite, hay laboratorios certificados con todas las reglas de seguridad, de higiene, vigilados por la Secretaría de Salud Pública de ese país, que los fabrican y los venden en farmacia. Uno de estos grandes laboratorios es Cooper Pharmaceuticals, Cooper Pharma, un laboratorio en la India certificado por las autoridades de allá que fabrica y vende en diferentes países donde la legislación lo permite, metandienona. Nuevamente, les decimos, con todas las reglas de higiene y de seguridad. ¿Qué se notan? ¿Qué se encuentran? Que usted las puede ver en la calidad desde los empaques que utilizan para este medicamento y que cubren muchos requisitos para que no nos puedan engañar los fabricantes de laboratorios clandestinos. Nombre que utilizó Cooper Farmacéutico para la metandienona, Diabolic, metandienona, en tabletas de 10 miligramos. En una caja vienen 5 tiritas, cada uno de 10 tabletas, para hacer 50 tabletas por caja de Dianabol, de metandienona. Aquí marca Diabolic. Si vemos la caja al frente, tiene el logotipo de Cooper Pharma con una impresión especial, muy difícil de falsificar. Si volteamos la caja, por detrás tiene un código de barras que se puede leer para identificar que es el original de la fábrica en la India. También viene la fecha de manufacturación y la fecha en que caduca. Tiene un código QR también para identificación y finalmente tiene una serie de números que uno puede marcar en la página de Cooper Pharma para saber si el medicamento es legal, si el medicamento es el correcto o si es un medicamento pirata.
Más adelante les vamos a platicar mucho más de Cooper Pharma y cómo este laboratorio certificado puede producir este tipo de sustancias donde la legislación lo permite para el atleta que no quiera correr riesgos. ¿Por qué lo decimos? Porque si un atleta compra medicamentos de un laboratorio clandestino, no puede estar seguro que contenga el medicamento lo que la etiqueta dice. Estaríamos jugando a ser el conejillo de Indias de ese laboratorio clandestino. Y yo te preguntaría, atleta, ¿qué quieres ser? ¿Un atleta saludable? ¿Un atleta competitivo? ¿O un conejillo de Indias? Hola amigos, queremos mostrarles el producto original de Cooper Pharma, el producto de metandienona. La marca con la que se comercializa es Dianabolic. Veamos que la caja de Dianabolic tiene una impresión de alta calidad. Los colores son perfectos, los logotipos tienen un gran detalle y en el frente de la caja podemos encontrar que son tabletas de metandienona de 10 miligramos y cada caja contiene 5 tiras, 5 blisters de 10 pastillas cada una para 50 pastillas de metandienona 10 miligramos. Si vemos esta caja por la parte posterior, vamos a encontrar que tiene varios registros. Tiene el número de lote, tiene la fecha en que se fabricó y tiene la fecha de caducidad. Para seguridad de los consumidores de estos medicamentos, viene un código de barras, un código QR, y junto al código QR viene una banda plateada que podemos rascar para descubrir un número, el cual podemos cargar en la página de comprobación de Cooper Pharma para ver si es un producto original. Si el producto es original, nos lo dice el sistema e inmediatamente lo borra de la base de datos. Si lo queremos ingresar una segunda vez, entonces ya no aparece el producto, ya se borró de la base de datos. Si lo vemos este producto por uno de sus cantos, vemos aquí que la impresión siempre es con colores de alta calidad. Viene el logotipo de Cooper Pharma, vienen a colores los datos del medicamento y viene la leyenda, manufacturado por Cooper Pharma Limited, y la página de internet donde podemos encontrar toda la información de este medicamento. Por el otro canto, vamos a encontrar aquí información. Nos dicen cómo almacenarlo a una temperatura no mayor de 30 grados, en un lugar seco, donde no le dé la luz del sol directamente. Y vuelve a indicarnos la fecha de producción, la fecha de caducidad. Si vemos esta caja por uno de los cantos, vemos otra vez el código de QR. Vemos el otro canto y encontramos que este Dianabol viene en tabletas de 10 miligramos. Vamos a abrir esta caja. Abrimos la caja y vamos a encontrar que el empaque, aún por dentro, contiene un color, el azul de Cooper Pharma, y sus logotipos. Esto hace que el empaque sea más caro, pero la ventaja es que desanima a las personas que lo quieran copiar, que lo quieran clonar, que lo quieran piratear, para que no lo hagan. Vamos a sacar una de las tiras de medicamento y nuevamente volvemos a encontrar que la calidad de la impresión, aún en la tira interna, se mantiene. Se mantienen los colores de alta calidad de Cooper, se mantiene la calidad de la impresión y nuevamente nos dan el número de lote, la fecha en que se manufacturó y la fecha de caducidad. Como todos los medicamentos de laboratorios farmacéuticos establecidos, viene aquí una hoja de papel con el nombre
de Cooper Pharma con los nombres y además nos indica la fecha de fabricación, la fecha de caducidad, para qué condiciones se fabricó este medicamento, para qué tipo de padecimientos y para qué tipo de atleta cuando se va a consumir para promover el desarrollo deportivo, para promover la fuerza, la resistencia. Vienen las indicaciones de uso. Nos explican también cuáles son las interacciones con otros medicamentos que no debían mezclarse con este producto. Nos explican también qué efectos secundarios podemos sufrir cuando los utilicemos. Esto lo hacen todos los laboratorios bien establecidos. Este medicamento entonces cumple con todos los requisitos que debe cumplir un laboratorio farmacéutico establecido, certificado, con registros de la Secretaría de Salud correspondiente al país donde se vaya a vender.